Damos gloria al Señor porque Él es bueno. Reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Mi nombre es José Carlos Hernández y soy el marido de esta joven que se encuentra por aquí, la pastora Ada. Y por la gracia del Señor, pues estamos en el pueblo de Florida desde el mes de agosto del año pasado, luego de casi 33 años fuera de nuestra tierra. Y de esos 33, pues los últimos 5 fueron en la madre patria, en España, y fue de gran bendición. Yo represento también, por supuesto, la agencia misionera Puente Hispano, una agencia que tiene misioneros en estos momentos en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, particularmente enfocada en los países cerrados, los países donde está prohibido la predicación del Evangelio. Sus fundadores, nuestros hermanos Olin y Nili Grau, pues fueron parte del equipo pastoral de un pastor muy conocido en la Alianza Cristiana Misionera, el pastor Carmelo Terranova, y esos principios que aprendieron allí, hoy día pues son parte de lo que es la agencia misionera Puente Hispano. Y en estos momentos pues laboro como parte de la facultad de la Universidad Teológica del Caribe en Trujillo Alto, así que podrán imaginarse yo viajando de Florida hasta Trujillo Alto. Bueno, pues eso ocurre. Estamos en estos momentos como los israelitas dando vueltas por ahí, pero ya el Señor pues nos tendrá ese destino en el cual pues podamos nosotros, como dicen nuestros hermanos estadounidenses, settle up. Así que yo espero que podamos nosotros llegar allí y a ese lugar, ese destino que el Señor tenga para nosotros y poder pues, pero mientras tanto pues estamos nosotros en esa jornada y damos gloria al Señor por el hecho de ser parte de la adoración aquí en la primera iglesia de Alianza Cristiana Misionera del pueblo de Florida, y que el pastor William y yo nos amamos mucho en el Señor y yo tengo una afinidad tremenda con él. A mí me gusta hablar mucho con él porque pues hablamos de los mismos temas, son los temas que nos apasionan a los dos. Y tristemente yo pues claro, he estudiado, ¿no? Y el estudiar pues trae consigo ciertos defectos. Uno de ellos es el hecho de que pues todos los filtros, ¿no? Cuando yo estoy sentado en la banca en la iglesia, pues todos los filtros. Y qué bueno para mí, de verdad se los digo con toda sinceridad, el tener un pastor, un predicador, que yo no tengo que preocuparme por filtrar nada, porque todo lo que escucho viene del Señor y a la verdad que yo disfruto mucho la predicación del pastor William Sharon. Así que si usted hace tiempito que no anda por acá, pues es tiempo de que se reconecte. Gloria al Señor. Amén. Bien, hoy pues el mundo pues hace una pausa, el mundo cristiano a nivel global, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Y ya pues en un par de días pues haremos otra pausa para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque si algo trae diferente, ¿no?, en el cristianismo es el hecho, a diferencia de las demás religiones que existen en este planeta, de que nuestro fundador no solamente murió, pero no está en la tumba. Él resucitó. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta tarde, en esta mañana, quiero compartir con vosotros este texto muy conocido por muchos de nosotros, que se encuentra en Isaías capítulo 53. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en Isaías 53, lo puede buscar en su Biblia, en su tableta, en su teléfono móvil. Todo eso es bueno. Una vez, en una ocasión, un hermano me dijo, hermano, usted está mal porque usted no tiene una Biblia. Yo digo, sí, yo tengo una Biblia aquí en el teléfono. Y me dice, no, esa no es una Biblia de verdad. Y digo, bueno, si vamos entonces a ir por eso, pues usted no puede venir con la Biblia. Usted tiene que buscar los rollos antiguos y venir a la iglesia con pergamino. Entonces, pues ahí pues él se tranquilizó un poco, ¿no? Así que en esta mañana, si usted tiene la Biblia regular, úsela. Si tiene su teléfono, si tiene su tableta, Isaías capítulo 53. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo voy a leer una versión muy diferente a la que típicamente vosotros
leéis, y es porque yo estoy leyendo la versión de la Biblia textual. Y dice de la siguiente manera: que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual de nuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros le consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudece ante sus trasquiladores. Así no abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos. Pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, luego a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin. Y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Y esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en esta mañana. Dios y Padre de las bondades, venimos ante ti en este día tan especial, en este día en el cual nosotros recordamos el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Y te pido, Dios de la gloria, que ya que hemos tomado este tiempo para hacer pausa y recordarte, que tú en esta mañana hables a nuestras vidas y ministres a nuestros corazones, y que el poder de tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas mientras escuchamos tu palabra. Y eso lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, a lo largo de los años, pues Dios me ha dado el privilegio de estar en la tierra de Israel 5 veces. Y cada una de ellas ha sido con el propósito, por supuesto, de llevar estudiantes y de juntos poder capturar lo escrito en la Biblia de una forma diferente. Ir a Israel es una experiencia espectacular, ya que la Biblia se abre frente a ti en forma diferente y esa palabra, digamos, penetra en una forma más directa, ya que lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia deja de ser algo abstracto y se convierte en algo vivo.
Y una de las actividades que siempre hago en mis visitas a Israel es el de caminar por la vía dolorosa y de poder reflexionar en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo camino al Gólgota. El Jesús, Emmanuel, Mesías, que en unos días antes, caminando por las calles de la ciudad de Jerusalén, las multitudes gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había sido olvidado y había sido reemplazado realmente por otro Jesús, por el hijo de un carpintero que era una amenaza a la sociedad judía y al imperio romano. Un joven nazareno quien hablaba de un reino que no era parte de este mundo, que profetizó la destrucción de Jerusalén y que proclamaba una unidad con el Padre a tal punto que abiertamente decía que él era hijo de Dios y no del carpintero José. Su mensaje era uno liberador de las garras de la religiosidad mediocre a la que había caído el judaísmo y que traía una nueva perspectiva y visión de la Torá, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco, y de todo el Tanaj, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En él se cumpliría la promesa de reconciliación de una raza humana separada de su creador debido al pecado. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que el odio proveniente por parte de la clase religiosa hacia este extraño personaje proveniente de una familia de Judá, el que hubiera una mezcla muy interesante entre la clase religiosa y la clase política de aquel entonces que quería mantener calma en medio de una sociedad turbulenta. Y esta extraña alianza que junto con otros elementos importantes llevan a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, a cargar una pesada cruz camino al monte de la calavera. Tampoco podemos olvidar nosotros el hecho de que ese fue el propósito por el cual Cristo se encarnó. Es decir, lo que nosotros celebramos hace unos meses atrás, en Navidad, el advenimiento del Mesías tenía un fin de cumplimiento de algo que tenía que hacerse, ya que la única manera de poder traer reconciliación entre Dios y la humanidad era de esta manera, mediante el derramamiento de sangre. Y esta promesa hecha por el Padre a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, verso 15, tenía que cumplirse a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y como parte de ese plan maestro, Dios escoge, digamos, a un comerciante iraquí que tenía por nombre Abraham y le invita a ser parte de ese gran proyecto redentivo. Dios le promete a este hombre que de su descendencia llegaría la redención. De que esa gran descendencia que sería como la arena del mar, serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que a lo largo de ese caminar histórico vemos personajes como Rahab, una prostituta de la ciudad de Jericó, una joven moabita que tenía por nombre Ruth, un agricultor que se llamaba Isaí y que tenía a un hijo que se llamaba David, quien era un pastor de ovejas y quien eventualmente se convierte en el rey más importante de la historia del pueblo de Israel. De su linaje vemos cómo llega la figura de Yeshua el Mesías. Y mientras todo esto sucedía en términos de conexiones generacionales que trascendieron la nación hebrea
y vemos que la amalgama con el resto de las naciones de la tierra. Llegamos a un punto de esa narrativa aproximadamente unos 750 años antes del nacimiento de Jesús, en el cual el profeta Isaías escribe las palabras que hemos leído en esta mañana. Y que, mis amados, a lo largo de las Escrituras podemos ver una y otra vez la palabra profética acerca del advenimiento del Mesías, un liberador, un salvador. Ya lo hemos mencionado en Génesis capítulo 3, verso 15, pero esto no se queda ahí. Miqueas anunció en el capítulo 5, verso 2, que nacería en Belén. Daniel profetizó en el capítulo 9, verso 25, ¿cuándo nacería? Oseas en el capítulo 11 nos habla acerca de su huida a Egipto. Y Zacarías en el capítulo 9 nos habla acerca de su entrada triunfal. Sin embargo, ninguno profetizó acerca del nacimiento, ministerio y sufrimiento del Mesías como lo hizo el profeta Isaías. Y cuando leemos esta escritura en esta mañana, podemos sin lugar a duda decir que esta fue una profecía cumplida. Primeramente, el profeta describe el aspecto físico del Mesías. Contrario a los cuadros que vemos por ahí, ¿no? De un Cristo de hermoso aspecto, rubio, de ojos azules. Bueno, la realidad profética y bíblica contrasta con esa descripción europea acerca de Jesús. Jesús no era rubio, de ojos azules, tampoco de tez negra como los africanos del África subsahara. El color de su piel era básicamente parecida a la nuestra. Pudiéramos decir en esta mañana que Jesús tenía la mancha del plátano. Porque ese es el tipo de color de tez que existe en el Medio Oriente. Otro detalle importante es el hecho de quienes siguieron a Jesús no lo hicieron por su aspecto físico. Hoy día tenemos políticos que cuando hacen sus campañas políticas los vemos muy bien vestidos y mucha gente, especialmente gente joven, vota por políticos por el aspecto físico de ese político. Lo vimos la primera vez que se postuló Pedro Rosselló, que es un anuncio de televisión corriendo él en pantalones cortos y la gente votaron por él. Y lo vimos en la última elección por los que votaron por el candidato del Partido Independentista, que también es una persona físicamente de aspecto agradable, y hubieron personas que votaron por él por esa razón. Pero no, en el caso de Jesús no tenía seguidores por razones físicas, sino que vemos en él que las personas lo siguieron por el mensaje que traía, por la poderosa palabra, por los portentos y milagros que hacía. Esa fue la atracción de la gente hacia Jesús. En segundo lugar, podemos ver en este pasaje de Isaías el cumplimiento acerca del quebrantamiento por el cual pasó el Mesías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, es decir, le abandonamos. Fue menospreciado y le tuvimos por nada. Con estas palabras, Isaías 750 años antes de que este acontecimiento ocurriese, predijo lo que le sucedería a nuestro Señor Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, en forma encarnada, sufriría el desprecio de casi toda una humanidad. Y de los pocos que le amaban, solo 2 se atrevieron a estar allí en la cruz. Así que vemos nosotros que la palabra de Dios se cumple a lo largo de los años. Y lo interesante de estas palabras de Isaías es el hecho de que nosotros, la humanidad, consideró en esos momentos de la cruz como algo en el que fue herido, humillado y azotado por Dios, como lo vemos en el verso 4 de este capítulo 53 de Isaías. Es decir, nosotros
pensábamos como humanidad en aquel momento que lo que le estaba pasando a Jesús era un juicio de parte de Dios hacia Jesús. Y todo ese drama humano estaba entremezclado con la profundidad espiritual de aquel sublime momento en el cual el Cordero de Dios era inmolado por nuestros pecados. Así que vemos en el propósito por el cual Cristo se encarnó. Y vemos que Él, dirigiéndose al Padre, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente ellos no sabían que en su odio más profundo hacia Jesús estaban ellos siendo parte de este drama de cumplimiento, de redención y de rescate por toda la humanidad. Cada clavo que traspasó el cuerpo de Jesús trajo consigo el cumplimiento del verso 5 de Isaías 53, que nos dice que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de la paz que sobrepasa todo entendimiento que disfrutamos nosotros hoy fue pagado por Él mediante esos clavos. Y por su herida fuimos sanados espiritual, emocional y físicamente. Y en ese drama de cumplimiento profético podemos apreciar que en un momento dado habían dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Y déjeme hacerle la aclaración que los dos ladrones eran malos. No existe tal ladrón bueno. Por eso estaba allí crucificado, porque era un ladrón. Y vemos nosotros que uno de ellos reconoció a Jesús como Señor y como Mesías y se arrepintió. Y debido a esas palabras de arrepentimiento, Jesús les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento cúspide de la historia de la humanidad, vemos que Jesús hace algo que se ha convertido en una realidad para cada uno de nosotros. Y es la salvación si nosotros reconocemos que somos pecadores, destituidos de su gloria y nos arrepentimos de nuestras faltas. Como dijo Isaías en el verso 11 de este capítulo 53, gracias a la aflicción de su alma, mi siervo justificará a muchos y cargará con el pecado de ellos. No podemos poner en menor lugar el hecho de que en medio de este padecer por la humanidad, Jesús no se olvida de su responsabilidad como hijo de María. Juan fue el único de los discípulos en aventurarse a ir hasta la cruz junto a María. Y allí Jesús le da un encargo a Juan y a María. Mujer, he ahí tu hijo. Refiriéndose a Juan, le dice: he ahí tu madre. Pero una vez cumplido con esa última voluntad terrenal como hijo, regresa al inmenso dolor físico que le embargaba su cuerpo. Y en esos momentos vemos pronunciación de dos expresiones importantes que definen la condición física y espiritual de Jesús. Primeramente le pregunta al Padre por qué Él lo había desamparado. Ya que hay mucha tela que cortar desde el punto de vista teológico y no vamos a dedicarnos a hablar de eso porque yo soy creyente de la bienaventuranza del predicador. Bienaventurado el predicador que predica corto porque nuevamente será invitado. Pero vemos nosotros que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son una persona y nos preguntamos que cómo pudo el Padre desconectarse de su Hijo en esos momentos. Y estos son misterios que usted podrá tener respuesta a ellas cuando llegue a la presencia del Señor, porque hoy día los teólogos podremos hablar de aquí y de allá, pero todo eso son áreas grises. Estos son misterios que usted podrá tener respuesta cuando esté en la presencia del Señor. Pero sí yo puedo decirle que esta hora, que Dios
es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado. Y en esos momentos en el que el Hijo está clavado en esa cruz, llevando los pecados de toda la humanidad, ciertamente el Padre tuvo que tornar su rostro y temporalmente desconectarse de su Hijo. Y es en ese momento en el que Jesús literalmente se había convertido en maldición con el fin de redimir a la humanidad. Y en segundo lugar, Jesús le dice a la humanidad, tengo sed. La respuesta de los humanos fue darle vinagre al sediento Jesús. Y es cierto que el vinagre ayudaba a mitigar el dolor físico. Lo cierto es que Jesús tenía sed por su alto grado de deshidratación. Y solamente el agua puede saciar esa sed y ese nivel de deshidratación. No obstante, ya en las postrimerías de este drama, vemos a un Jesús que le dice a la humanidad, consumado es. El sacrificio perfecto ha sido hecho. El Cordero de Dios perfecto ha sido presentado en el altar. La salvación y la vida eterna es garantizada y a partir de este momento a todo aquel que acepte a Jesús como el Mesías y Salvador será salvo. Consumado es. Ya no hay que hacer sacrificios de animales, ni tampoco tenemos que hacer promesas o vivir con el temor de un Dios que nos enviará a las llamas del infierno. A partir de ahora vamos al infierno si nosotros decidimos eso, ya que la salvación está hoy, aquí y ahora para cada uno de nosotros. Consumado es. Se cumple el plan divino de rescate a esta humanidad. Y a partir de este momento se hace una realidad el Salmo 24 que nos dice, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de salvación. Consumado es. Aleluya. Y habiendo cumplido su misión, Jesús dice en alta voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí expira. Y con su muerte, los cimientos del infierno fueron sacudidos. La tierra tiembla como un borracho. El velo del templo se rasga en dos. Y el acceso entre la humanidad y el Padre se hace directa, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de profetas o de sacerdotes. Es el comienzo de una nueva era para la humanidad. Ciertamente, hoy viernes estamos nosotros quizás un poco tristes por todas las películas que vemos en la televisión, pero pronto llegará el domingo, en el cual proclamaremos aún a todos que ya nuestro Señor no está en la tumba, sino que ha resucitado. Gloria al nombre del Señor. Así que en conclusión, Dios siempre ha deseado lo mejor para su creación. Fuimos creados para vivir en comunión con el Padre. Pero el pecado entró entre nosotros y esto causó una separación de un Dios santo y una creación pecadora. Pero el Creador no permitió que su plan de unión con la humanidad se perdiese. Por lo que envía entonces a la única persona capaz de redimirnos, para poder ser comprados a precio de sangre, a fin de poder nuevamente ser reconectados con el Padre. Ese fue el sacrificio de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y este plan salvífico
no es para que nos acordemos de nuestro Creador en Navidad o en Semana Santa. Dios desea tener una relación personal con nosotros todos los días del año en forma permanente. Por lo que en esta mañana le invito a que si usted no ha tenido esa relación con el Señor, este es el momento en el cual Dios está aquí y ahora, porque acuérdese que Él fue crucificado hace 2000 años. Él no está muerto. Yo sé que hay muchas personas que piensan que Jesús muere todos los Viernes Santos y estamos sin Jesús por 2 días y después el domingo vuelve resucita. Como si pues, se tomara un fin de semana de vacaciones, ¿no? Allí en la tumba de José de Arimatea. Pues no, eso no ocurre. Jesús está vivo aquí y ahora en esta mañana. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Y es mi oración en esta mañana, que si no le conoces, puedas aceptar esa invitación, que puedas ser parte de la familia celestial y que juntos podamos en aquel día que suene la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten primero y que nosotros los que estemos vivos seamos transformados y podamos encontrarnos con el Señor en el aire, estar con Él por toda la eternidad. En aquel día me reuniré nuevamente con mi hija Michelle. En aquel día me reencontraré con mi padre, que está en la presencia del Señor también. En aquel día me reencontraré con tantas personas a quienes amo y aprecio. Algunos de ellos que murieron por enfermedades, otros murieron súbitamente. Pero ellos sencillamente se nos han adelantado y están en estos momentos viviendo en perfecta armonía con el Padre, en un lugar donde no hay más dolor, donde no hay más angustia, donde no hay más lágrimas. Y pronto, muy pronto, nosotros nos reencontraremos con ellos y viviremos para siempre en la presencia de nuestro Señor. Así que esta mañana, si tú quieres tener la garantía de que eso va a ocurrir en tu vida, este es el momento de salvación. Este es el momento aceptable del Señor. Y le invito a que si usted en esta hora, le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Y si en esta hora usted quiere tener esa relación personal con Jesús, le hago la invitación en esta mañana de que levante sus manos. Y si nuestros corazones están conectados con el Padre, si tenemos una relación personal con Él, es mi oración que usted viva afirmado en la fe cada día hasta que Él venga por nosotros. No está aquí, ha resucitado. Me estoy adelantando ya al mensaje del domingo, pero acuérdense que este es un predicador desesperado por un púlpito. Muchas gracias. Dios les bendiga y nuestro amado pastor William con nosotros.